En este video ahondaré en los monumentos que ha dejado la Segunda Guerra Mundial dentro de los países que he visitado. Un recordatorio de la crueldad vivida en Europa del siglo XX. Edificado entre los años 2003 y 2005, el monumento memorial a los judíos asesinados en Europa, más conocido simplemente como el Monumento del Holocausto, es una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes tamaños y alturas, que al adentrarse crecen frente a uno, creando la sensación de peso frente a lo sucedido durante la guerra, es decir, el genocidio de 6 millones de judíos. Desde octubre del año 2012, el Memorial a los Gitanos de Europa recuerda a las más de 500.000 víctimas del nazismo alemán. Este memorial es una fuente redonda con una placa triangular en su centro, símbolo que los identificaba. Alrededor de él existen placas con los nombres de los campos de concentración y exterminio encargados de su sufrimiento. Lamentablemente, al no ser una fuerza económica vigente, el genocidio gitano no fue reconocido sino hasta el año 1982. El antiguo campo de concentración y exterminio, cercano al pueblo de Dachau, es hoy un museo conmemorativo a las víctimas del Holocausto nazi. Fueron los reclusos sobrevivientes quienes por iniciativa propia, junto al Comité Internacional de Dachau y el Estado bávaro, quienes levantaron este museo en el año 1965. El campo intenta recrear la vida de los reclusos y el sufrimiento que debieron pasar. Esta plaza honra a todas las víctimas del nacionalsocialismo, sin excepción. Judíos, gitanos, homosexuales, disidentes, civiles por bombardeos, todos. El monumento soviético de Tiergarten honra la memoria de casi 80.000 soldados del Ejército Rojo que perdieron la vida durante la Batalla de Berlín, ocurrida entre abril y mayo del año 1945. Se ubica en el que era el sector británico de la Guerra Fría y fue visto como un signo de provocación comunista por los alemanes que vivían en esta parte de Berlín. El monumento soviético de Treptower Park, construido entre los años 1946 y 1949, es el lugar de descanso de 7.000 soldados del Ejército Rojo y el monumento conmemorativo soviético más grande de Berlín. Definitivamente, lo que más destaca del parque es su colosal estatua de un soldado soviético destruyendo una esvástica con su espada y sosteniendo a una niña alemana en sus brazos en señal de protección. Obviamente, hoy causa mucha polémica,
ya que hay documentos que aseguran que existieron innumerables violaciones del Ejército Rojo, por lo que muchas personas llaman a la estatua como la tumba del violador desconocido. Dedicado a los combatientes que perdieron la vida durante el alzamiento de Varsovia del año 1944. Lo interesante de este monumento es que aparecen las personas armadas y bien fornidas, parte de un imaginario patrio de heroísmo al desconocer el hecho de que en realidad la gente estaba desnutrida y desarmada. En esta escultura, uno de los soldados sale de la alcantarilla, pues ahí era donde se ocultaba la resistencia polaca. La tristeza y el dolor del pueblo polaco se plasma en la escultura de una mujer asfixiando a su bebé para que no llorase, y así no llamar la atención de los alemanes. Creado en el año 1948, el monumento honra a los judíos que en 1943 se alzan contra los nazis, no por búsqueda de libertad, sino más bien como una manifestación de dignidad. En 1970, el canciller alemán Willy Brandt pide de rodillas a los pies de esta escultura perdón por los crímenes del Tercer Reich. Este memorial recuerda el búnker donde se ocultaba la organización de combate judía, que el 8 de mayo de 1943 fue atacado por tropas alemanas y ucranianas. Muchos de ellos se suicidaron y otros murieron por el gas lanzado desde el exterior. Auschwitz-Birkenau fue un campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi que operó entre los años 1940 y 1945. Se calcula que fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000. La crudeza de las imágenes del lugar son impresionantes. Una muestra de historia que hoy es un museo memorial del Holocausto. Prueba de ello es una frase encontrada en los muros que decía: si de verdad existe Dios, tendrá que rogar mi perdón. Inaugurado el 16 de abril del año 2005, el Monumento de los Zapatos de Budapest rinde homenaje a casi 20.000 judíos fusilados a orillas del río Danubio y arrojados sus cuerpos a sus aguas entre los meses de diciembre de 1944 y fines de enero de 1945. La crueldad de los asesinatos consistía en amarrar a los prisioneros en parejas y disparar solo a uno de ellos, lanzándolos al río, muriendo la otra persona ahogada. Este es un monumento que causa una fuerte polémica entre los habitantes de Budapest, ya que muestra a la ciudad como víctima del nazismo, cuando en realidad fue cómplice de los horrendos crímenes cometidos durante su ocupación. Acá se puede ver al arcángel Gabriel, símbolo de Hungría, atacado por un águila imperial, símbolo del nazismo. Se acusa al gobierno de querer limpiar la historia, por lo que, en respuesta, la comunidad judía puso bajo sus pies alambres de púas con fotos e información de las víctimas del Holocausto. Este monumento es un recordatorio a las tropas del Ejército Rojo que liberaron Budapest en el año 1945. Lo interesante de este monumento son las fechas, ya que para los checos la guerra empieza en 1938 con la invasión nazi y no en 1939.
Con una altura de 12 metros, este monumento honra a los soldados del Ejército Rojo caídos en la Batalla de Viena, la cual termina con la liberación o conquista de la ciudad por parte de los soviéticos. Se calcula que murieron 18.000 soldados soviéticos y 19.000 alemanes entre el 5 y el 13 de abril de 1945. El monumento consta de 2 bloques de mármol que simbolizan la puerta de la violencia, junto a un anciano limpiando las calles, rodeado de alambres de púas, una humillación que vivió la comunidad judía de Viena. El monumento está construido sobre la fosa común que alberga 200 vieneses muertos en un refugio antiaéreo. Dentro del techo de esta estación podemos ver la referencia a la victoria rusa sobre la Alemania nazi, donde muestran a una persona pisando la esvástica como signo de humillación. Desde esta estación partían los soldados a luchar en la Segunda Guerra Mundial y, como ritual, pasaban frente o bajo la estatua del patriarca, como símbolo de protección. Importante es destacar el reconocimiento que hacen por igual a la mujer, quien luchó codo a codo con el hombre en la ofensiva contra la Alemania nazi. El Callejón de las Ciudades Heroicas se caracteriza por poseer esculturas que representan la defensa patriótica de la frontera soviética durante la invasión nazi en el año 1941 y los posteriores horrores de la guerra. Una de las cosas que llama la atención dentro de la cultura de Europa del Este es el realce a la figura de la mujer, que en este caso lucha codo a codo con el hombre y protege a sus hijos de los miedos de la guerra. La estatua de la Madre Patria, símbolo de muchas postales de Kiev, mide 62 metros de altura y pesa 560 toneladas. En su mano derecha sostiene una espada de 16 metros y en la mano izquierda sostiene un escudo con el emblema del Estado de la Unión Soviética.